descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitido los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, en vivo y en directo, y también en diferido los martes a las 11 de la mañana, hora de Colombia. Transmitimos nuestra señal gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia en su página web www.rcpc.co. Este programa es dirigido y presentado por sus servidores Salim Jacir, Jesús Barón y quien les habla, Neil Barrios. Cada investigación que traemos aquí a Descubriendo es un pequeño conjunto de investigaciones personales de cada uno de nosotros en la mesa de trabajo, que al compartirla aquí a todos los oyentes no pretende convertirse en una verdad absoluta. Deseamos que lo que escuchen lo puedan comprobar, corroborar y ampliar, y de esa manera ustedes se convierten en autores de su propia búsqueda. No crea, no rechace tampoco, investigue. Saludos a nuestros compañeros de trabajo. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, Neil, un saludo para mi compañero Jesús y para toda la audiencia de Descubriendo. Bienvenidos sean todos a este interesante programa de la historia no contada del Concilio de Nicea. Hola Jesús, bienvenido aquí a Descubriendo. Gracias, Neil, por la invitación, igualmente a la mesa de trabajo y a nuestros queridos oyentes que nos acompañan en el día de hoy, en el interés de mirar y de investigar este tema tan importantísimo que nos va a develar muchas cosas sobre la historia de Concilio de Nicea. Bien, hoy la temática es, así como dijeron nuestros compañeros, vamos a hablar del Concilio de Nicea, la historia no contada de este acontecimiento ocurrido hace ya muchos años aquí en la historia de nuestra humanidad. Así que sean todos bienvenidos a Descubriendo. Bueno, el Concilio de Nicea se realizó en el año 325 después de Cristo, una reunión ecuménica conocida así como el Concilio de Nicea. Este evento marcó definitivamente el pensamiento y las creencias de la humanidad. Hoy vamos a hacer un recorrido de lo establecido, de lo definido, de lo acordado, de lo acontecido en el 325 después de Cristo. Empecemos con las definiciones. ¿Qué es un concilio? Un concilio es realmente o sencillamente una asamblea. En el tema del Concilio de Nicea, una asamblea celebrada por la naciente Iglesia Católica en ese entonces, con carácter general a la que fueron convocados todos los obispos de las primeras comunidades cristianas de la época. Un concilio entonces podemos definirlo como una asamblea en la que se reúnen diferentes obispos de una denominación o una creencia en particular. Pero cuando hablamos de Nicea, el Concilio de Nicea, ¿qué fue Nicea o qué es Nicea, Salim? Bueno, Nicea precisamente es una ciudad antigua, ¿no? De lo que nosotros conocemos ahí en la zona de Turquía, lo que antes era el Constantinopla.
En esa época, pues, sabemos que el concilio que tú hablabas en el 325 se celebra ahí, pero quisiera aportar algo más sobre el tema del concilio, ¿no? Esta es una palabra que se refiere únicamente a la Iglesia Católica, se refiere a la reunión de obispos y el tema de los concilios, pues se hace famoso precisamente de estas reuniones donde abarcaban, ¿no?, gran parte de los obispos católicos. No se utilizará este término, por ejemplo, en reuniones de otra confesión religiosa, solamente dentro del contexto católico, Neil. Quería aportar esa parte. Ok, bueno, y cuando hablamos de Nicea, nuestro compañero también, Jesús, quiere hacer un aporte. Lo siguiente, Neil, Nicea es una antigua ciudad de Bitinia, en Asia Menor, a orillas del lago Iznik, fundada por Antígono I en el 316 a.C. con el nombre de Antigonía. En la época romana se convirtió en uno de los principales centros culturales de la zona. Fue un próspero enclave comercial emplazado en el camino de Constantinopla. En 1078 fue tomada por los turcos y pasó a ser capital del sultanato de Rum. Volvió a manos de los cristianos en 1097, convirtiéndose en capital del Imperio Bizantino. Esto nos dice que en esa época, en la época en que estamos referenciando la investigación, era un centro importantísimo, no solamente político, sino como también de tipo comercial. Sí, era importante por la razón de que estaba en el camino hacia Constantinopla, y Constantinopla fue una de las grandes ciudades de esa época, ¿no? Nicea, muy cerquita a Constantinopla. Constantinopla es lo que hoy conocemos como Estambul. Desde 1920-30 el nombre cambió a lo que hoy conocemos como Estambul. Así que Nicea queda un poco al sur, a orillas de un gran lago que está cerca del estrecho de Bósforo, como se le conoce a esta zona. Para que nuestros oyentes se ubiquen ahí en el mapa, el lugar de Nicea, queda en lo que hoy es el país de Turquía. Muy bien, bueno, otro término para definir, ¿no?, ya que estamos en esta parte del programa, es el término ecuménico, que también hacemos referencia. Este término pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Es necesaria, pues, una más amplia cooperación ecuménica, como poner un ejemplo, y un sinónimo de ecuménico también es la palabra universal, es decir, abarca a todo el mundo. Ecuménico. Entonces, un concilio ecuménico es una asamblea formada por todos los obispos de la religión, en este momento del concilio de Nicea, o de las enseñanzas del Cristo, es decir, el cristianismo. Ese fue el concilio ecuménico de Nicea. El concilio de Nicea, entonces, es la denominación de un concilio ecuménico celebrado por la iglesia cristiana en Nicea, ciudad muy antigua, hoy denominada Iznik, en Turquía. Bien, ya tenemos pues los datos de lo que significa concilio, lo que significa ecuménico y lo que es lugar donde se realizó, Nicea. Pero bueno, ahora pasemos y abordemos quién fue el que convocó, quién fue el de la idea de convocar el concilio de Nicea. La historia nos muestra que este concilio fue convocado, auspiciado y promovido por el emperador de la época. En el 325 fue el señor Constantino I, o Constantino el Grande, como también se le conoció. Él fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306 y gobernó un imperio romano, o el imperio romano, en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias católicas bizantinas griegas, como San Constantino. Bueno, Constantino, Neil y Jesús, también es muy famoso porque fue el legalizador de la religión cristiana en esa época por el famoso edicto de Milán en 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla.
convocó el primer concilio de Nicea en el 325, también famoso por esto, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Este es otro aspecto pues de los que hizo Constantino mediante su gobierno. Constantino el emperador también se le conocía. Sí, bueno, tenemos que también recordar que una vez Jesús transmitió su mensaje, habló del proceso de resurrección, fue crucificado en la cruz, muerto y después resucitado, sus discípulos comenzaron un proceso de transmitir este nuevo evangelio. En el momento en que esto comenzó, pues tenía como enemigos inicialmente toda la jerarquía del judaísmo, ¿no? También a esto se le sumó una persecución del mismo Imperio Romano, que hasta el 313 con el Edicto de Milán finalizaba. Es decir, antes del Concilio de Nicea, ya en el 313, Constantino con este edicto les promulgó que se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando a fin entonces las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente el de los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y también con Licino, que era también parte del Imperio Romano, también con los dirigentes del Imperio de Roma, de Occidente y Oriente respectivamente. Entonces la persecución terminó realmente en el 313, la persecución, pero más adelante en el 325 se genera un proceso más compacto, más completo, que vamos a hablar de inmediato. Bien, otro aspecto, compañeros, ahora que tú hablabas del edicto de Milán, Constantino también fue un emperador que no tuvo un reinado fácil durante su periodo, pues durante el tiempo que estuvo al frente del Imperio Romano, tuvo que hacer frente a varios enemigos. Contra alguno de sus enemigos se enfrentó, por ejemplo, en la batalla del puente Milvio, la cual fue fundamental para la posterior historia del cristianismo, ya que el emperador tuvo este tipo de sueños extraños que pues se tienen antes de un acontecimiento importante. Se dice que la noche anterior a esta batalla crucial, Constantino tuvo un sueño, sueña con una cruz y una voz le dice: con este signo vencerá. Por eso ordena pintar la cruz en los escudos de sus hombres, los cuales ganan la batalla contra Magencio. En ese momento Constantino se convierte al cristianismo, lo que hace que esta religión deje de estar perseguida, como tú lo decías, Neil, por el Imperio Romano. Inmediatamente después de esto, ya en el año 313, saca el edicto de Milán para pues permitir que el cristianismo fuese legal en el Imperio Romano. Bueno, la última batalla en la que se enfrenta y logra unificar el imperio, que se encontraba dividido en las famosas tetrarquías y la triarquía posteriormente, fue en el año 324, un año antes del Concilio de Nicea, por enfrentamientos con la batalla que nos señalaba nuestro compañero Salín. Se enfrentó a Licino en Adrianópolis y Crisópolis, ganando, pues siendo victorioso. Inmediatamente, pues después de este sueño, cumple con la reunión ecuménica un año después. Hay que apuntar también que dentro de la historia de este emperador Constantino, aunque en esa batalla fue triunfal y fue decisiva para la historia del catolicismo, de la Iglesia Católica, él no se convirtió al cristianismo o al catolicismo sino hasta ya en los últimos días postreros de la muerte. O sea, no se bautizó oficialmente a esa religión. Luego que demarca un gran, como todo emperador en esa época, un interés netamente político y de conveniencia, este concilio, esta reunión, que no lo tenía muy convencido esos sueños, pero sí era una estrategia que utilizó para poder vencer. Sí, él falleció por enfermedad en el 337, 31 años después de haber sido nombrado emperador en Britania, allá en la colonia romana de Gran Bretaña, lo que hoy es Gran Bretaña. Al final de su vida y solo antes de morir, como nos dijo nuestro compañero Jesús, fue bautizado, ¿no? Antes de morir, ya en su lecho de muerte, como cristiano. Es decir, que durante todo su tiempo como emperador nunca fue cristiano, es decir, fue pagano, ¿no? Al no ser bautizado dentro de la misma religión, se le consideró como pagano.
Bien, también otro aspecto que los historiadores del cristianismo resaltan es que desde Lactanio se decantan por un Constantino que adoptó el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, en la cual Constantino no sería bautizado, como decían ustedes muchachos, hasta poco antes de morir. Entonces, bueno, evidentemente el tema de la última batalla que tuvo y el sueño que Constantino pues tuvo esa noche anterior influyó bastante en su decisión de aprobar el cristianismo. Pero evidentemente pues el hecho de haberse bautizado antes de morir denotaba que había una inseguridad de él pues en el tema de aceptar esta religión. O probablemente había tomado la religión católica, o mejor, el cristianismo, porque no era la religión católica aún, ¿no? Recordemos que el cristianismo fue antes de la religión católica. La religión católica surge justamente con el Concilio de Nicea. Pero lo que demuestra esto es que el cristianismo para él fue simplemente un as bajo la manga, ¿no? En el 324, en esta batalla logró unificar el imperio, un imperio que estaba dividido por varios emperadores, Oriente y Occidente. Ya siendo la autoridad máxima del imperio unificado, inmediatamente, bueno, hacemos el análisis, por supuesto, pensó en tomar y unificar también el imperio bajo una nueva y poderosa religión que fuese aceptada por todos. Y toma el cristianismo, las enseñanzas de Cristo, como base para esto. Pero entonces vamos a hablar qué comenzó a consolidarse, qué fue lo que surgió desde el Concilio de Nicea, si ya tenemos muy claro dónde fue, en qué año fue, quién lo convocó, ¿verdad? Recordemos que asistieron varios obispos que hicieron parte de este concilio. Bien, pues voy a darle paso aquí a mi compañero Jesús para que nos hable un poco más del Concilio de Nicea, ¿no? Qué sucedió, quiénes asistieron, que es quien nos tiene el dato preciso. Adelante, Jesús. Concilio de Nicea, la fecha exacta se celebró en el año 325 después de Cristo, en la cual asistieron 318 obispos que habían llegado de todas las partes del imperio. Los trabajos de la organización y la creación de este concilio fue idea netamente de Constantino. Se estaba viviendo una época muy crucial en la cual él visualizó que esta creencia pagana, que era en ese entonces el cristianismo, estaba tomando mucha fuerza, estaba creciendo en sus creyentes, y además el hecho de haber sido perseguidos anteriormente, como decías Neil, en el 313, en donde él definitivamente deja de perseguirlos después de este triunfo en la guerra, los hacía crear una creencia pagana como muy interesante, como muy fortalecida, porque eran casi mártires. Entonces, de ahí él ve a futuro, ve que esta creencia iba tomando fuerza en ese estado, en ese imperio romano, iba retrasando las creencias paganas que se tenían en ese momento. Pero también tenía una encrucijada, porque ¿cómo hacía él para reunir o para que todas las antiguas creencias paganas se fueran a unir a esa nueva creencia? Y por eso fue la necesidad de crear este primer concilio en Nicea, y eso fue idea únicamente, y fue según la investigación dice que fue una estrategia de tipo político. Dice acá que es lógico preguntarse el porqué de esta actitud de Constantino. Era una evidencia consecuente de su gran sentido político. Había comprendido que el cristianismo iba a ser socialmente dueño del futuro. Pero bueno, en aquellos momentos había una división también dentro del cristianismo, ¿no? Era la denominada controversia arriana, se le llamó, es decir, el debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Por esa razón estaba dividido el cristianismo. Imagínense ya, en los primeros cristianos se notó una división en cuanto a la divinidad de Jesús. Un sector de ellos, de los cristianos, liderados por el obispo de Alejandría,
Alejandro, y su discípulo y sucesor Atanasio defendía de que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? En esa doble naturaleza, Dios y hombre. En cambio, otro sector liderado por el presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era el mismo Dios. Entonces lo hacía hombre. Esto fue entonces la división que existía. El concilio ecuménico entonces reunió los dos grupos, los que decían que Jesús tenía esa doble condición, Dios verdadero y hombre verdadero, y los que defendían el otro sector que decía que Jesús era posterior a Dios. Hay una parte importante acá que es importante resaltar. La decisión de celebrar este concilio fue un acto personal de Constantino para emplazar la controversia con el arrianismo y, como no, fijar la fiesta de la Pascua. Al inaugurar el concilio, Constantino afirmaba haber sido él quien lo organizó. No hizo pues consulta previa alguna con Roma, aunque muy tardíamente se ha querido atribuir la convocatoria al Papa Silvestre. Fueron 318 obispos los que asistieron, más dice que el Papa no estuvo presente. Pero no fue así, pues existe el decreto de Constantino, conservado en una traducción siriaca. Evidentemente fue un abuso de poder del emperador Constantino. Lo lamentable es que no se conservaran las actas del concilio. Fue, eso sí, un concilio muy movido. No todos los obispos firmaron aceptando las conclusiones, y algunos que firmaron se desdijeron más tarde. Constantino no los perdonó, atribuyéndose poder eclesiástico al castigarlos con destierro. Bueno, entonces, el número de obispos que participaron no es definitivo, ¿no? Algunos dicen que fueron 300, 318, algunos dicen que fue ligeramente inferior. Pero de la mayoría de los obispos que asistieron eran orientales. También se hicieron presentes Arrio, ¿no? Y algunos pocos defensores de sus posiciones teológicas. El que presidió el concilio fue Ocio de Córdoba. Allí entonces una de las primeras definiciones, una de las primeras decisiones que se tomaron en el concilio de Nicea era considerar a Jesús, pues ya no ganó la postura de Arrio, ¿no? Sino que ganó la postura de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y para reforzar esta conclusión fue donde nació entonces el credo, ¿sí? El credo que hoy aún conocemos y que aún en la Iglesia Católica se reza. De aquí de la investigación de este texto se tiene que hubo grandes discusiones y al final se redactó el siguiente texto. A ver. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, único engendrado del Padre y consustancial con Él, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado mas no creado de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue creado en el cielo y en la tierra, que descendió del cielo para nosotros y para nuestra salvación se encarnó, se hizo hombre, sufrió, y resucitando al tercer día ascendió a los cielos, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que hubo un tiempo en el que Él no era antes de ser engendrado, que ha sido creado de la nada, o sostiene que es de otra hipótesis o de otra sustancia, que el Padre o el Hijo de Dios es creado, no es inmutable, sino sometido a cambio, la Iglesia los anematiza. Bien, entonces ya sabemos cuál fue la primera conclusión, ¿no? La primera conclusión, la primera definición del Concilio de Nicea del 325 fue considerar al Cristo Dios y hombre al tiempo, ¿no? Cristo, Dios y hombre. Fue lo primero entonces que se estableció. Recordemos que el concilio agrupó las dos formas de percibir las enseñanzas del Cristo. Pero ¿qué fue otra cosa que se determinó allí? Recuerden que los aspectos básicos o elementos básicos de una religión son 6. El primero
es la creencia en un Dios, y en el Concilio de Nicea se determinó cuál era ese Dios. Cristo, viendo a Cristo como Dios, el Hijo del Padre, pero Dios y hombre. El segundo aspecto de toda religión evidentemente era pues el libro sagrado, y este libro sagrado fue el que se determinó también allí en el concilio. Es decir, se estableció el canon bíblico, nació la Biblia como la conocemos hoy. El número de libros que están contenidos dentro del documento bíblico fueron determinados, fueron agrupados, fueron aceptados o canonizados allí en el concilio de Nicea. Hay una cosa importante también que inclusive marca mucho las creencias y las costumbres actuales de la Iglesia Católica, y es que no se sabe que en ese concilio también Constantino, de un modo inadmisible, se hace nacer a Jesús el 25 de diciembre, o sea que precisamente era el aniversario del dios Mitra, aquel sol Invictus de Roma. O sea que esto nos invita a la reflexión que no es una fecha concluyente sobre el real nacimiento de Jesús. Bien, siguiendo con el tema de los libros, el Concilio de Nicea y la nueva Iglesia Católica sienta las bases de su doctrina a través de los 4 evangelios seleccionados, que forman parte del canon: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hasta entonces eran inexistentes. El Concilio de Nicea representaba una ruptura total con el concepto original de los cristianos, que los cristianos tenían de la iglesia. Mucha atención a esto, donde el significado aceptado hacía referencia a una asamblea de fieles. En el Concilio de Nicea se descalificaron decenas de evangelios que desde el origen del cristianismo y hasta entonces habían sido aceptados y adoptados por las distintas comunidades cristianas, quienes tenían el derecho de poder decir o decidir por sí mismas qué textos aceptar y cómo interpretar los evangelios. Allí en el Concilio de Nicea se determinó también esto. Ahora, todos esos conceptos habían cambiado. No obstante, y a pesar de que la religión católica era la religión protegida por el emperador y por tanto la religión oficial del imperio, en realidad no llegó a ser confirmada como la religión oficial del imperio, sino hasta el año 380 después de Cristo. Aquí se notan varias cosas importantes antes del concilio. Cuando hablamos de la doctrina estaba fundamentada desde el Concilio de Nicea en el canon bíblico. Pero antes del canon bíblico se utilizaron decenas de evangelios, estimados oyentes. Muchos documentos que desde ese momento dejaron de utilizarse. Desde el origen del cristianismo se utilizaron textos muy antiguos en las asambleas de fieles. Este nombre también cambió, ¿verdad? Las asambleas de los fieles eran estas reuniones donde ellos estudiaban estos evangelios que después del concilio dejaron de estudiar porque fueron sacados, fueron apartados. Además, otra cosa importante, y es que en la asamblea de los fieles, ¿sabe qué se estimulaba? La interpretación de los documentos. Es decir, qué pensaban los asistentes a la asamblea de los documentos y los evangelios que fueron escritos hace un tiempo atrás. Pero desde el Concilio de Nicea eso se acabó. Ya quiénes eran los que tenían la autoridad para hacer la interpretación y conocer, ¿no? Interpretar realmente los evangelios. Se convirtieron o solamente tenían esto los obispos que habían sido señalados por la nueva y naciente Iglesia Católica. Bueno, ese punto que estás tocando, Neil, es supremamente importante porque estás hablando del libro del cual se nutren la iglesia o la religión cristiana o católica, pero también la judía e incluso el islam en algunas partes. Pero definitivamente que eso que se hizo allí, porque recordemos que antes del concilio, pues evidentemente no existía la Biblia. Las comunidades cristianas tenían varios libros que ya tú mencionabas que estudiaban en grupos, pero digamos que el libro sagrado, los libros sagrados que se estudiaban por parte, por ejemplo, del judaísmo, que era el Antiguo Testamento. En el concilio lo que se hizo fue, se reunió los antiguos libros hebreos, se mezclaron con las enseñanzas y los libros que estudiaban los cristianos. Evidentemente se derivaban de las enseñanzas de Jesús. Se dice que aproximadamente en el Concilio de Nicea se apartaron unos 25 o 30 libros de los que se estudiaban. Por ejemplo, podríamos citar el Apocalipsis de Elías, podríamos citar el libro apócrifo de Enoc, el libro secreto de Juan,
el libro de Tomás, algunas cartas de Pablo que no están dentro del documento bíblico. El Apocalipsis de Elías. Exactamente, también podríamos citar, bueno, algunas cartas de Pedro que enviaban a las comunidades cristianas. Esto se sacó de allí, y lo que me llama la atención es que quienes determinaron esto, pues evidentemente fueron los obispos presentes allí, pero con con la presencia también de Constantino. Constantino hizo parte activa del Concilio de Nicea, él lideró esto. Sí, a pesar de no tener una formación teológica de ninguna manera, pero sí estuvo allí muy presente. Y no se participó, digamos, a las comunidades cristianas, que eran quienes estudiaban estos libros y quienes al final deberían determinar si esto debía incluirse o no. O sea que hoy tenemos como resultado que pues el documento bíblico tiene solamente, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús, que es el Nuevo Testamento, 27 libros. Y los demás 30 pues están ocultos, o son los llamados apócrifos. Bien, pero para que comprendamos bien esto, estimados oyentes, si usted toma una Biblia de la que manejamos nosotros en la religión católica o la protestante, ese documento, ese libro, es la agrupación de varios libros, por eso se llama Biblia, traduce biblos, biblioteca, conjunto de libros. La pregunta es, ¿quiénes agruparon o quiénes determinaron cuáles eran los libros que iban a estar vinculados dentro de la Biblia? Y la respuesta es en el Concilio de Nicea. Allí, diferentes obispos, con la presencia del Imperio Romano, determinaron cuáles sí, y descalificaron decenas de evangelios. ¿Qué resultado nos deja esto? Lo que nosotros consideramos como Biblia es un documento, pues si bien tiene mucha información, debemos tener muy en cuenta que no es todo lo que se tenía antes del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea entonces representa, vuelvo y repito, una ruptura total con el concepto original que los cristianos tenían de la iglesia, que no llamaban iglesia, sino que hablaban de una asamblea de fieles. Era la reunión o la asamblea de fieles. Yo quiero decirle a nuestros queridos oyentes parte de los libros que fueron quitados en ese concilio primero de Nicea. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se tienen los Apocalipsis, los libros apocalípticos de Barú, Apocalipsis de Barú, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Adán, Apócrifo de Ezequiel y el último Apocalipsis. Y del Nuevo Testamento, el Evangelio de Natividad de María, el Evangelio de Santo Tomás, la historia de la infancia de Jesús, libro de San Juan Evangelista sobre la dormición de la Madre de Dios, el Evangelio de Valentino, Evangelio árabe de la infancia de Jesús, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de San Pedro, el Evangelio pseudo Mateo, el Evangelio cátaro pseudo Juan, el Evangelio de San Bartolomé, el Evangelio de San Felipe, el Evangelio de los egipcios y una serie más que pues no los nombro aquí. Entre esos está el Evangelio secreto de Juan. El libro secreto de Juan. Bien, esto realmente nos hace pensar, ¿no? Cada concilio, que bueno, el Concilio de Nicea no fue ni el primero, fue el primero ecuménico, es decir, que agrupó casi todos los obispos que en ese momento profesaban el cristianismo. Pero antes de eso, estimados oyentes, se hizo un concilio, una asamblea, pero ya no pues con Constantino, obviamente, ni con el interés de estos señores, porque se realizó en Jerusalén en el 51 después de Cristo. Ahí estaba Pedro, estaba Pablo, y ahí fue en este concilio donde se determinó realmente la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Porque estos hombres sí tenían claro que era muy diferente el Dios que venía hablando Jesús al Dios que predicaban la religión del judaísmo. Entonces en ese momento, en el 51, en el otoño del 51, el primer concilio, no fue ecuménico, y se entiende por qué, ¿verdad? Porque aquí simplemente estaban los primeros cristianos, los discípulos, los primeros hombres en transmitir este mensaje. El ecuménico, ya el que reunió mayor número de gente, fue en el 325, como estamos hablando ahora. Pero en estos concilios, de ahí en adelante, todo cambió, como lo habíamos hablado. Por ejemplo, algunas de las cosas que se citan en muchas investigaciones son cuestiones que nos hacen pensar
de que realmente, además de ser un concilio ecuménico, se trató allí de un sincretismo religioso. Me hago entender. Recuerden que en el 324, un año antes, Constantino había podido unificar un imperio que hasta el momento estaba dividido. Este imperio grandísimo, recuerden todo lo que abarcaba el imperio en esa época, obviamente tenía un sinnúmero de colonias que cada una tenía su particular religión, ¿no? Pero para unificarla en el 325 con una nueva religión, él debió ser muy estratégico, es decir, adoptar una base doctrinal con su deidad, que vendría siendo el cristianismo, pero le sumó a esto algunas costumbres paganas, esto para que la nueva religión fuese aceptada dentro del gran imperio romano. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué se introdujo? Es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Entre los cambios más importantes que Constantino efectúa en la liturgia católica desde ese momento, con el fin de atraer a los paganos, cabe destacar la práctica que lleva a cabo al destinar un templo en exclusiva para el culto de un santo en particular. Recordemos que las religiones paganas, cada una de ellas tenía esta característica, crear culto a una deidad o a una figura en particular. Esto lo trasladó a la nueva religión, es decir, esto se llama hoy adoración de imágenes. La introducción también de cánticos, esto no lo hacían los primeros cristianos, no había por qué, sí. No había por qué o para qué. ¿Cantarle a quién? ¿Verdad? ¿Cierto? Al que también se involucró el tema del quemar incienso y plantas aromáticas, eso no lo hicieron los primeros cristianos. El uso de lámparas de aceite y de velas, la utilización del agua bendita, la tonsura sacerdotal, el anillo de bodas, la fijación de las fiestas religiosas y procesionales, las famosas procesiones. Y lo que dijo hace un momento nuestro compañero Jesús, la fecha del 25 de diciembre, que se correspondía al solsticio de invierno y que era festejada como la fiesta del Sols Invictus, del que Constantino era adorador. Pasó a ser entonces, él la proclamó como el día de la Natividad del Señor, es decir, de Jesús, una efeméride que antes nunca había sido festejada por los cristianos. Así como la utilización también de las prendas, desde entonces, desde el 325, las prendas y vestimentas sacerdotales suntuosas, como hasta hoy todavía permanece. Esto por poner algunos ejemplos de lo que desde el 325 surgió en el Concilio de Nicea. Interesante, ¿no? Vamos a saludar a nuestros oyentes, que aquí tenemos dos mensajes que nos han llegado de Cristina. Dice: buenas noches, reportando sintonía desde Santa Marta. Y también Luis David nos dice: buenas noches a todos, felicitaciones, buena investigación. Está mejor esto que el partido de fútbol. Bueno, ahí está, usted elige, ¿no? Recuerden que el programa también se va a retransmitir en diferido el próximo martes a las 11. Volvamos y retrocedamos. En el 313, con el edicto de Milán, Constantino, sin ser todavía el emperador unificado de Roma, ya había proclamado el fin de la persecución a los primeros cristianos. Luego, en el concilio, determinan o le ponen fin a la discusión con el credo, ¿no? Dios, Cristo, Dios o Cristo, hombre, la doble condición. Se acaba esa división que había en el cristianismo. Fíjese que eso resulta interesante analizar que siempre detrás de cada división existe un interés externo que él aprovecha para sacar de esta división su propio beneficio. Eso fue lo que hizo Constantino. Y eso ha sucedido no solamente en Constantino, sino en diferentes oportunidades en la historia de los pueblos. Bien, luego también con esto surge el libro sagrado, o sea, la base doctrinal que sería la Biblia, Biblios. Allí se toman unos o algunos de los textos que utilizaban los primeros cristianos, dejando y desclasificando a otros que nuestros compañeros referían. El otro punto fue que se mezclaron a lo que nosotros llamamos sincretismo. El sincretismo ya es la unificación de diferentes creencias, de diferentes cultos, de diferentes adoraciones en una sola nueva, el sincretismo. Así que siendo un concilio ecuménico, terminó también siendo
siendo un sincretismo. Luego de esto, también tenemos que considerar qué pasó con una de las cosas importantes dentro de cada religión, y es que tienen que haber líderes sacerdotales. ¿Cómo se ganó entonces la aceptación Constantino de los obispos en permitir la llegada de estas costumbres que no hacían parte del cristianismo? ¿Cómo fue entonces que los obispos dijeron que sí? Pues muy sencillo. Recuerden que esta nueva religión, pechichada desde ese momento por el imperio, comenzó a construirle grandes templos, grandes iglesias. Los obispos comenzaron a recibir sueldos, se les entregaron tierras, se les entregó de otra forma mucho poder. Así que cambiaron, podemos decirlo así, la fidelidad a las enseñanzas originales del Cristo por la comodidad y la avaricia del poder. De ahí en adelante, ustedes pueden reconocer todo el poderío que en este momento contiene Roma Vaticano. Y eso es lo que llamaríamos actualmente la famosa mermelada, ¿no? Para podernos... Sí, señor. Es una mermelada dentro del contexto. La mermelada, ubicarnos dentro del contexto, que no es nuevo. Ahora el término de la mermelada, y en ese tiempo se usaban los diferentes intereses de quienes han manejado el poder, no solamente político, sino eclesiástico o religioso. Y eso así hace suceder y sucede permanentemente, y en la actualidad también sucede. Mire, hace unos años se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. A mis manos tuve la oportunidad llegó una Biblia con el español, escrito en español antiguo, el que se usaba en la época de 1492, cuando fue, creo que si no estoy mal, en la fecha del descubrimiento de América. Entonces se hizo la celebración. Qué sorpresa la mía, Neil, cuando yo hago una comparación de esa Biblia sacada con edición limitada, cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América, y veo que hay una castración, yo diría una castración de algunos libros de la Biblia, entre esos unos libros de Esdras, que pude como más que todo recordar. O sea que no solamente en ese concilio hubo una selección guiada por unos intereses que en ese tiempo ya se conoce por lo que hemos narrado en este programa, de tipo político y de tipo de conveniencia por Constantino, para unificar y meter no solamente la creencia que estaban haciendo en ese momento, sino las paganas que también ya estaban en ese momento, sino que actualmente, con intereses obviamente que hemos estudiado y hemos denunciado en este programa, de algo oculto, de algo oscuro, en la cual ellos se dan cuenta que las personas que pueden leer esos textos, porque es que en esa fecha la Biblia o la misa o la iglesia celebraba su rito era en latín, y aquí en esas Indias, o aquí en esta Nueva América, se hablaba el español, o sea que no entendían nada de lo que decía el que estaba celebrando la misa. Podría decir cualquier cosa y no se dirigía hacia las personas que asistían a esa celebración. Entonces ya cuando se dan cuenta, vemos que ya cambian las costumbres, ya la gente empieza a leer, empieza a ver y empieza a descubrir que ese tema de la manipulación que siempre hemos hablado aquí en este programa, y el tema de que se ha ocultado algunas verdades que también las hemos denunciado acá. Entonces ellos cambian y se reúnen, allá los capos, como decía Neil, de la iglesia, que tienen el control, y quitan y colocan, no colocan, sino más bien quitan textos a su conveniencia, y eso es castrar el conocimiento, castrar la oportunidad de la humanidad, la oportunidad de nosotros hacia conocer realmente esas cosas que nos han sido como tapadas, para que no tengamos esa libertad espiritual que siempre estamos anhelando. Ok, y para definirla realmente la mermelada, ¿no? Como lo definía nuestro compañero Jesús, a fin de contentar a esta jerarquía eclesiástica que se convocó, Constantino otorgó, para ser precisos, una serie de prebendas y privilegios a la Iglesia Católica, como el derecho de asilo, la capacidad de heredar de terceros, la exención de pagar impuestos o percibir ingresos dinerarios por el alquiler de inmuebles que serían otorgados a la Iglesia. Son solo algunos de los ejemplos más destacables de esto. Pero también ocurrió algo importante.
Constantino ostentaba el título de sumo pontífice después del concilio. Sumo pontífice, esta figura no existía. La que existía era la de los papas, pero antes, a los papas, antes del concilio de Nicea, papa se le denominaba a cualquier líder de la iglesia, de los primeros cristianos, mejor, no hablemos de iglesia católica, de los primeros cristianos. Es decir, papa traduce guía o padre, ¿no? Un padre, un guía de la doctrina del cristianismo. Es decir, que los obispos también se les conocía como papas. Pero la figura de sumo pontífice nace en el concilio de Nicea, y adivinen quién asumió esto, pues Constantino. De ahí en adelante, el sumo pontífice vendría siendo realmente el obispo de obispos. Estaría a la cabeza, a pesar de que no era cristiano. No era religioso, era pagano. No era religioso, era pagano. Entonces fue el primer sumo pontífice. De ahí en adelante, el papado, ya eso fue en el siglo IV, V, el papa, el término de papa es asumido por el obispo de obispo. E incluso todavía al papa se le conoce como sumo pontífice. Es decir, que el primer sumo pontífice, que hoy pues tenemos en la actualidad a Bergoglio, a Francisco, fue Constantino. Allí entonces nació la Iglesia Católica como tal, en este concilio, y debemos aclarar muy, muy claro y muy contundentemente que la Iglesia Católica no nace con Cristo Jesús. Esto ha sido unas grandes manipulaciones de esta institución que hoy tiene, ¿cómo le llamamos a esto? Sedes en la mayoría de las ciudades más importantes y pueblos de todo el planeta. Es decir, la institución más poderosa en cuanto a esto, ¿no? Así que desde entonces el sumo pontífice ya lo fue heredando pues el líder de la Iglesia Católica después de morir Constantino. Bueno, hay algo importante con todo lo que ustedes están diciendo y los datos que Neylor hablaba, que bueno, uno lo escucha y queda pues sorprendido, ¿no? Porque de estas cosas, por eso bueno, el título del programa es Concilio de Nicea, la historia no contada. Y vaya que esa parte de lo que sucedió en el concilio no se ha contado de manera abierta a la humanidad, simplemente se ha dicho lo que queramos o lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Como por ejemplo ahora tú mencionabas algo, y es que el nacimiento de Roma Vaticano, de la Iglesia Católica, es precisamente el 325. Y si uno busca, quisiera que los oyentes hicieran el ejercicio de buscar en internet cuál fue el inicio de la Iglesia Católica, vas a encontrarte con que evidentemente te van a decir que con Cristo, pero con una cita exacta, y es Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Allí en esa cita, donde pues en el diálogo que tiene Pedro con Jesús, cuando reconoce al Cristo, y Jesús le dice que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y esta cita fue tomada muy convenientemente para decir que esa fue, ahí en ese diálogo fue el origen de la Iglesia Católica, y que Pedro fue el primer papa, no Constantino. Entonces, con pero eso incluso quisiera hacer una corrección allí, porque yo considero en la investigación que se hizo que la Iglesia Católica pues muy bien asume que ahí empezó todo, pero también lo asumieron quienes se convirtieron en líderes del cristianismo sin que existiera todavía el Concilio de Nicea. Es decir, los primeros líderes cristianos, que se comenzaron a llamar obispos, consideraron que el primer obispo o el primer papa fue Pedro, porque ellos veían o comenzaron a desviar la enseñanza del Cristo desde el punto de vista de la jerarquización de la misma, ¿no? Donde había uno que interpretaba, uno que... Sí, eso comenzó, digamos que eso que tú hablas de la desviación del real mensaje de Jesús empezó antes, con algunos cristianos que asumieron pues ínfulas de poder que realmente y la prueba de esto es que tú ves que había un grupo que hablaba veían a Jesús de una forma, sí, y otros veían a Jesús de otra forma. Evidentemente la división que demuestra una falta de claridad en el mensaje, de interpretación del mensaje de Jesús. Obviamente comprendemos hoy, después de 2000 años, que el mismo mensaje de Jesús estuvo tan cifrado que ni era para los primeros cristianos, claro, sino para que cuando la humanidad, pasado un tiempo, desarrollara su intelecto y su espíritu, pudiese comprender que Jesús no estaba hablando de una iglesia como institución, sino estaba hablando como una iglesia templo, donde el hombre que reconoce su Cristo interior sería la base.
que fue lo que hizo Pedro cuando respondió. Bueno, y hay algo también, pues queda claro, ¿no? Que la Iglesia Católica nace en el 325, además por toda la mezcla de ritos paganos, también algunos ritos egipcios que se mezclaron con el catolicismo, pero tú hablabas, y ustedes hablaban ahora de que han habido varios concilios, y bueno, después del concilio de Nicea, no fue el único, después se celebró el concilio de Constantinopla, este fue en el 381. Entonces, ¿quiénes participaron? La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que estas dos denominaciones estuvieron, digamos, pues la primera, la naciente o la más fuerte, que estaba en Occidente, y la de Oriente fue la conocida como la Ortodoxa. Ahí se reunieron, recordemos que en estas dos denominaciones hay ciertas diferencias, o empezó a haber ciertas diferencias. Entonces lo que se buscó en este concilio fue precisamente unificar estas ideas que a la larga terminaron en el cisma de Oriente, ¿no? Por allá en el año 1000, que no se pudieron poner de acuerdo y terminaron dividiéndose definitivamente. Pero tú hablabas ahorita, Neil, que hubo otro proceso conocido como el Sínodo de Yamnia, pero este ya sí fue judío. Este se fue judío. Netamente el judaísmo. Y fue en los años 100 más o menos aproximadamente. Podemos hacer un programa del Sínodo de Yamnia. Para hablar más profundamente sobre esto. Ya ese fue en el siglo I, en el año 100 después de Cristo, donde los judíos, allí inmediatamente en este concilio, pues sacan de cualquier rincón la enseñanza del Cristo. No, y hubo otras manipulaciones allí, pues que sí debemos tocar, pues ya en un programa como tal, porque no solamente se saca las enseñanzas de Jesús del judaísmo, sino que se manipulan ciertas citas del Nuevo Testamento. Bueno, otro punto importante entonces aquí a reconocer es que, como lo decía Salim, recordemos los 6 aspectos, ¿no? El primer aspecto para que se creara esta religión fue una deidad. Y bueno, se determinó allí en la división que existía antes del concilio Dios-Cristo, ¿verdad? El libro, en el concilio de Nicea, se determinó el libro o los libros que harían parte del canon, desechando a varios. Pero, ¿cuál fue la consecuencia? Miren, les tengo un dato aquí, estimados oyentes, para que ustedes se den cuenta qué pasó entonces haber sacado del documento o el canon, el que llegaría a nuestras manos hasta el día de hoy, libros que contenían información también muy valiosa. Por ejemplo, hay una cita en Génesis 3, 4, 5 que dice: entonces la serpiente dijo, no moriréis. La serpiente acercándosele a Eva y a Adán diciéndole: entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí siempre se nos ha enseñado que hay una deidad dentro del paraíso que le dice a la mujer y al hombre que prueben del fruto, y sale una serpiente que dice que prueben. La primera, el primer Dios, allí aparece como Jehová Dios, evitando que el hombre pruebe este fruto. Pero en el libro secreto de Juan, uno de los textos que fueron sacados del concilio, del canon del concilio, dice algo sorprendente que nos hace reevaluar muchas de las enseñanzas que nos han entregado. Allí en ese libro apócrifo porque se le dice escondido o no, o que no hace parte del canon, en el capítulo 11, versículo 1 dice: yo le dije al Salvador, el que habla aquí es Juan, ¿no? Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Juan le hace una pregunta al Salvador, a Jesús. El Salvador se rió y dijo: yo fui el que empero les hice comer. El Salvador dijo: no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta: haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Vea tremendo dato aquí, estimado oyente. Resulta que Jesús en este libro, que no está en el canon bíblico del 325 en el concilio de Nicea, dice que quien invitó a la mujer a comer no fue como nos contó Moisés en su Génesis, sino que el que hizo comer a Eva fue el mismo Salvador, es decir, el mismo Padre de las luces. Todo cambia. Entonces, si es así, ¿quién fue el que le dijo a la mujer que no comiera del fruto del conocimiento? Evidentemente, entonces, por lógica, por deducción lógica, la fuerza contraria al Salvador.
ahí nos enredaron toda la pita. Imagínense, esto es un solo ejemplo de lo que nosotros hubiésemos tenido claridad si no se hubieran excluido otros textos tan importantes de los que los primeros cristianos utilizaron en sus asambleas de fieles. Hay algo que el libro secreto de Juan dice, ¿no?, en varias ocasiones, dice reiteradamente: no fue como Moisés te dijo, no fue como te contó Moisés. O sea que ahí ese libro nos está enseñando de que, o nos está manifestando de que la forma que nosotros hemos escuchado o hemos creído en que el Génesis cuenta las cosas, lo asumimos como una verdad, pero el libro secreto de Juan en varias ocasiones nos dice que no fue así. Entonces es un libro que convenientemente se sacó precisamente para que no descubriéramos esa manipulación que desde el Génesis nos han instaurado. La invitación es a nuestros oyentes a que realmente se reflexione con lógica y con conocimiento, porque esto que fue dicho por la serpiente, que ya vemos según lo que nos cuenta el libro secreto de Juan, invita a quitar unos paradigmas y unas paredes y unos muros terribles, unos muros que toda la humanidad teníamos como por cierto dado de que era la serpiente la que nos trajo o nos invitó a esta desgracia en esta tierra, y resulta que todo cambia no solamente porque aquí se ha dicho muchas de las manipulaciones, y esto invita a una manipulación, informa sobre una manipulación más, pero se tiene un dogma, se tiene una creencia, se tiene un paradigma, y aquí para abrir los ojos al conocimiento es invitar a quitar y derribar todos esos paradigmas creados por una falsa creencia, por una falsa manipulación desde un principio, que aquí en este programa, en el día de hoy, se ha tratado en una forma clara, lógica, seria e investigativa, a decir inclusive cómo han sido manipulados los textos. Bien, entonces recuerden que el Concilio de Nicea genera ese canon bíblico, sacando textos importantísimos que nos darían claridad a muchas de las cuestiones, de las preguntas que aún tenemos como humanidad. También hay otro dato sumamente importante. En el Concilio de Nicea, en el canon, se asumió un solo Dios, se concretó un solo Dios partiendo de la enseñanza judaica. Recordemos que en el 51 después de Cristo, en el primer concilio de Jerusalén, los convertidos del paganismo, es decir, los nuevos cristianos, exentos de ciertas prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión y sus propias leyes, establecieron la claridad de que ese Dios del judaísmo era contrario a las enseñanzas del Dios universal que nos hablaba Jesús. Eso lo tenían claro los primeros cristianos. Pero ¿qué pasó en el Concilio de Nicea? Pues se hizo todo lo contrario. Se asumió que el Dios de los judíos, por eso están los primeros 5 libros en la Biblia que tenemos en ese canon del 325, allí se habla de ese Dios judío, la Torá, los 5 primeros libros, y se vincula o se hace uno solo con los evangelios, que ya es la enseñanza de Jesús, con el Dios universal. Se unieron 2 tradiciones allí en el canon del 325, cosa que ha sido tremendamente dañina para nosotros como humanidad. El Dios judío, Yahvé, Jehová, se unificó en la tradición con el Dios del cual vino hablando Jesús, el Dios universal, el Dios que creó, como dice muy bien Hechos 17 y 24, el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en él hay. Y no solamente el mundo, ¿no?, sino toda la perfección de la creación. Otra de las perlitas que hay en el Concilio de Nicea, se fijaron, y que no solamente se fijaron, sino que no permitieron que nos diésemos cuenta. Bueno, hay algo también en eso que tú dices de la configuración bíblica. Yo podría invitar a los oyentes que de pronto, para ampliar un poco más esto, descarguen un audio que hicimos ya hace algún tiempo que se llama Jerarquía versus Sinarquía. Ahí explicamos la forma o la configuración en que está pues estructurada la Biblia, y ahí pues en la investigación nosotros hacemos un análisis de por qué se encuentra estructurada de esa forma, es decir, por qué los 5 primeros libros pues están de entrada, no de arranque, por qué después los 12 históricos del pueblo judío y sucesivamente hasta llegar al Nuevo Testamento, por qué esa estructura. Y el Concilio de Nicea tiene mucho que ver en la forma en que se ordenaron, ¿no?
desde ese momento. Así que es interesante ese audio. Así que la base doctrinal se fijó con el cristianismo, por eso están los textos, algunos evangelios, las enseñanzas de Pablo de Tarso, las otras cartas y el Apocalipsis, pero eso se mezcló con la tradición judía, la tradición de la ley mosaica, haciéndonos creer que ese era el único y verdadero, ¿no? Para investigar, estimados oyentes, han escuchado ustedes nuestra investigación, la investigación realizada por Jesús, por Salim y en este caso también por mí. Esto no significa que sea la verdad absoluta. Usted merece el respeto de dudar, pero que la duda no lo deje allí, sino que la duda lo impulse a hacer su propia investigación. Si lo hace de una manera constante y permanente y sobre todo apartando por un momento de ese patrón cultural desde el punto de vista religioso, podrá encontrar muchas verdades. Quedan muchas cosas por desarrollar. En una hora es muy difícil desarrollarlo todo, pero bueno, allí hay un primer paso. Gracias, Jesús, por estar con nosotros y aportar desde tu investigación a este programa tan interesante. Gracias, Neire, a ti, a la mesa de trabajo y la oportunidad que todos los viernes nos brindan los oyentes de escuchar estos temas tan importantes e interesantes. Y la invitación es nuevamente a la investigación, a invitar al conocimiento, a esa casa, a esa mente, a ese corazón, para abrirlo hacia nuevas fronteras desconocidas y descubrir esta manipulación tan terrible desde un principio. Muchas gracias, Salim. No, agradecer es para los oyentes, por ellos es que hacemos esta labor, ¿no?, de presentar estas investigaciones. Y bueno, quedamos con la tarea del programa del Sínodo de Yamnia, ¿no? Un acontecimiento que dejó unas consecuencias tan profundas que son comparables con las mismas del Concilio de Nicea, ¿no?, de la misma envergadura. Entonces, bueno, nada, la invitación es para el próximo programa, donde estaremos nuevamente acá exponiendo la investigación y pues agradecerles, ¿no? Simplemente agradecerle a los oyentes por permitirnos llegar hasta sus computadores. Bueno, y a propósito de oyentes, nos escribe Karen Lorena y dice: excelente programa el de hoy, muchas gracias a la mesa de trabajo, gracias a ti también por estar en sintonía. Un punto claro, ¿no? Y es que cuando uno habla de la Iglesia Católica en esta investigación, demostrando con ella que está muy alejada realmente en su base doctrinal y en su ejercicio de esa base doctrinal a la enseñanza del Cristo. Uno podría decir que la alternativa son las iglesias protestantes, pero recuerden que la base de las iglesias protestantes es la misma base doctrinal de la Iglesia Católica. Recuerden que el padre de la Reforma o el padre del movimiento protestante salió de la Iglesia Católica, refiriéndome a Martín Lutero. Significando entonces que las iglesias protestantes, que hoy aparecen como una alternativa diferente para aquellos que ven en la Iglesia Católica pues todo este manejo distinto, en las hijas de ella misma, con un poco de diferencias, algunas diferencias en la forma, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está la verdadera religión? ¿Dónde está la verdadera iglesia? Si vamos a ese versículo que nos leyó Salim, cuando reconocemos el Cristo, que fue la acción de Pedro ante la pregunta de Jesús, cuando reconocemos la fuerza crística o la esencia de la divinidad dentro del corazón de cada uno de nosotros, comenzamos a edificar nuestro templo interior. Comenzamos a repudiar todo aquello que no nos permita avanzar en ese camino de encontrarnos como esencia verdadera de lo que somos. Así que la iglesia no es una institución, la iglesia no es en ningún momento cuatro paredes o un pastor o un cura. La iglesia se lleva por dentro. La iglesia son esos 7 templos memorias o discos memorias que tenemos que anotan toda la verdad de lo que somos. Cambiemos, transformemos nuestra mente, nuestro pensamiento y hagamos y demos frutos de conciencia. Y ahí estaremos adorando el verdadero Dios que palpita en nuestros corazones como la vida. Luis David Edison, me quito el sombrero, señores. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo, Luis David. También Cristina, gracias a ustedes. 8:38, nos vemos
Recuerden que estaremos en diferido el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Colgaremos también el programa en nuestro espacio dedicado allí en Descubriendo. ¿Cómo lo hacen? Van a menú de la emisora, hacen clic en programas, buscan en la lista a Descubriendo, dan clic allí y abrirá entonces todo el espacio Descubriendo, donde podrán descargar este y muchos programas que están allí colgados. Muchas gracias. Nos conectamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.